Hola, bienvenidos a mi podcast Magniteria y las Artes. Hoy estoy con Gaby, ella es psicólogo. Vamos a hablar sobre las enfermedades mentales o trastornos de salud, que lo llaman ahora un nombre más bonito. Este, este es un problema muy grave en Venezuela, las estadísticas son alarmantes y también en todo el mundo. Sí, sí, a nivel mundial. Bueno, Magdi, yo considero que es súper importante conversar sobre el tema de salud mental. Es un desafío a nivel mundial, pero lo que nos atañe a nosotros en nuestro país también es alarmante. Han crecido las cifras de depresión, de ansiedad, de suicidio. Estamos hablando de un aproximado 22% de la población mundial está manifestando malestares psicológicos y esto es algo bastante alarmante porque llegamos a un punto de nuestra evolución donde hemos aumentado la longevidad. Anteriormente 50, 60 años era como un número, Mucho, era mucho. Hemos llegado entonces a este momento a 100, 110 años, pero ¿con qué calidad de vida, que es lo importante? Es decir, ya hemos atacado mucho en el tema fisiológico, gracias a las vacunas, a los avances científicos, pero por otro lado, a nivel de bienestar psicológico se ha disminuido y hemos muchísimo. retrocedido prácticamente. Sí, 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 Porque estas enfermedades afectan el ánimo, el pensamiento y el comportamiento. claro, es que es importante saber que la mente no está separada del cuerpo, ¿sí? Totalmente. No podemos verlo como algo aislado. Es decir, que cuando yo tengo un malestar psicológico, por ejemplo, tengo síntomas de un cuadro clínico de depresión, es muy factible que se desmejore todas las áreas de mi vida. Es decir, no es solamente que me siento mal o tengo desánimo o estoy triste, va más allá de eso. Mucho. Afecta el apetito, afecta la calidad del sueño. La caída del cabello. El cabello se te puede achicharrar literalmente Claro, cuando tú estás en un estado depresivo. porque es que todo está conectado y entonces ahí es donde nos vamos percatando, donde cada cosa suma, el estilo de vida suma. Estamos en un momento, en un punto histórico donde estamos acelerados, donde estamos hiperconectados. Parece paradójico, pero estamos en la era de la comunicación y es cuando más solos nos encontramos. Estamos tan dependientes de las redes sociales, de qué está pasando en el mundo, de cómo se supone que debemos vivir, que estamos perdiendo el tiempo en ello. Y nos olvidamos de ocuparnos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que de repente, bueno, me despierto, voy a revisar un momentico el Instagram, el Facebook un ratito y quedo pegado una hora y se me olvida comer y 2 horas. entonces ya es la hora de salir corriendo y voy al trabajo, no comí, no me desperté de una manera armónica, agradable, sino tal vez viendo noticias que incluso pueden ser desagradables, pueden ser de crisis, pueden estar fomentando esa desesperanza que siento y llega un punto donde eso lo voy repitiendo día tras día y me va afectando en todas las esferas de mi vida. Si yo no me alimento bien, si yo no duermo, Si no te mueves, si no haces sí, ejercicio, el sedentarismo es otro problema. Estamos en un punto donde ya comemos no por la necesidad fisiológica, sino incluso por ansiedad. Muchos se refugian en alimentos ultraprocesados, los azúcares, las harinas, y son alimentos inflamatorios que ya entonces estamos descubriendo que tienen relación con el tema de la salud mental. Hay alimentos que son súper adictivos y no sí. sabemos por qué no nos podemos Y desenganchar de ellos. se ha demostrado que prácticamente casi todas las enfermedades vienen de La microbiota, la que le microbiota. estamos llamando el segundo cerebro. Hay investigaciones que nos están diciendo, epa, la forma en la que te estás alimentando en este momento no está ayudando. Fíjate que anteriormente, unos 20 o 30 años atrás, de repente los dulces, las golosinas que nosotros consumíamos como niños eran distintas. Por ejemplo, una torta Una torta de cambur, fíjate, es un azúcar, de repente hay huevo, hay leche. Es muy distinto a comerte, por ejemplo, una golosina ultra procesada que tiene este, químicos, que tiene colorantes. Entonces vienen otras preguntas. ¿Realmente la tasa o el nivel de niños con hiperactividad, con TEA,
ha incrementado. Y entonces te Con preguntas, autismo, ¿habrá alguna relación con la por alimentación? supuesto que sí. Tal vez hay algo que nosotros, son niños realmente que están tal vez hiperestimulados. Les damos pantalla desde muy pequeños y entonces retrasamos Muy el grave. lenguaje. Nosotros los adultos hemos perdido incluso esa capacidad tan importante de mirar a los ojos. Ahora nos están hablando y estamos en el teléfono, ha hecho que las parejas se distancien, que haya ausencia paterna y materna, incluso cuando papá o mamá está en casa, porque estamos presentes físicamente, pero no estamos disponibles. Es que la tecnología es muy buena, o sea, a mí me fascina la Claro, tecnología, pero hay que saberla usar. Hay que buscar, hay mucha información, pero dentro de la información hay demasiada desinformación. O sea, ¿cómo es posible que tú a tu hijo le hagas el tetero y le echas azúcar? Ay, no, porque es que al niño le gusta porque está dulcito. Ya ahí le estás cometiendo el primer error sí, fatal para tu y hijo. nos estamos intoxicando de tanta información. Por ejemplo, una mamá que quiere, por supuesto, hacerla mejor por su hijo y de repente se mete en redes sociales para buscar consejo de crianza y después termina dudando de su propio instinto. De repente dice, oye, ¿cómo me están sobreviviendo los niños? Estoy haciendo todo mal y me genera un cuadro ansioso. O tal vez en otra postura, una chica que quiere ser fitness y se para a las 7 de la mañana y ve que hay 1.500 personas que ya corrieron 5 kilómetros, que están comiendo súper saludable y se empieza a sentir Sí. hasta incómoda con su propio cuerpo, con su propio estilo de vida. Entonces, no es la información, sino qué estamos haciendo con esa información y hasta qué punto nos estamos aislando cada vez más. Las crisis económicas, lugares donde hay exposición a la violencia, todo eso suma y le va dando puntitos al tema de Claro, la enfermedad mental. hablando de nuestro caso Venezuela, la situación país tampoco nos ayuda mucho porque vivimos en un estrés constante, o sea que voy a la cola de la gasolina, que me quitaron la luz, que tengo calor, que no ni siquiera puedo hacer un trabajo. Yo prácticamente yo trato de adelantar todo lo que pueda porque no sé si al mediodía cuando yo llegue a mi casa no hay luz. Claro, O si tú estás estudiando y estás bajo un régimen online, que es peor que presencial porque te exigen demasiado. Entonces te dice, la plataforma cierra a las 12. Y tú estás en ese estrés de si llegas hay de luz, si trabajo hay corriendo internet. a las 10, ya van a ser un cuarto para las 12 y se fue la luz. Claro, cada lugar va a tener sus propios desafíos. Esos son tal vez los que nosotros vivimos, con los que nosotros lidiamos en Venezuela, pero por ejemplo, personas que están fuera de nuestro país, nuestros compatriotas venezolanos, que están en una situación de paranoia, de en Total. cualquier momento puedo ser expulsado, me pueden enviar, me pueden quitar todo por lo que he trabajado y regresarme. Y entonces la preocupación del país donde estás, más la preocupación ¿De de los dónde? familiares que tienes en No Venezuela. sentirte ni de aquí ni de allá. El duelo migratorio, Es Venezuela muy está terrible. sumida en un duelo migratorio constante. Los que están afuera sienten esa añoranza, esa nostalgia de lo que vivieron y de que tuvieron que salir muchas veces como presionados, sobre todo por la situación económica, pero quienes se quedan, esas familias, ¿cuántas familias no tienen familiares por fuera, valga la redundancia, todos los nietos, todos los sobrinos, todos los primos, y de repente esa cena de Navidad ya se siente como distinta a la de hace unos años atrás? Totalmente. Eso es un duelo constante y eso va sumando. Ver la mesa vacía, mira, en mi casa hay 6 puestos y yo casi que compro una mesa ya chiquita, que hayan 4 nada más. Claro, Pues entonces, me queda más espacio y sí, se ve menos el vacío. entonces pasa eso, nosotros estamos de repente en este momento muy distraídos. No nos damos tiempo de aburrirnos, no nos damos tiempo de crear, sino que Sí. constantemente estamos tratando de ser hiperproductivos. Tenemos esa presión como mujer, como mamá, oye, yo quiero ser super mamá, quiero ser super esposa, quiero ser profesionalmente, quiero desempeñarme de una manera Totalmente. espléndida y es difícil llevar todas esas esferas sin colapsar. Es una carga mental, es una carga física bastante grande y entonces tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Los espacios de salud mental son súper importantes. La conexión social, tener una red de apoyo que realmente me sostenga en un momento donde yo me pueda sentir vulnerable. Porque pasa lo siguiente, a veces hasta nos sentimos presionados a decir que estamos bien,
Es decir, No, y si tú tienes un trastorno mental, o sea depresión, sea ansiedad, tú no quieres decirle que lo tienes, porque no vas a decir que claro, tengo ansiedad, que me voy a claro. volver loca, que mira cómo Decir que voy estoy. al psicólogo o al psiquiatra y van a pensar que estoy loco o loca. Y entonces es como ese estigma. Lamentablemente no tenemos cultura para la salud mental y eso es algo que se tiene que fomentar y Desde se la va casa, haciendo desde la de, casa. de a poquito, hablar de nuestras emociones. Hay una deuda inmensa del sistema de educación con nosotros porque nos hablan de matemáticas, nos hablan de castellano, de historia, pero educación emocional No la hay. la aprendemos a los trancazos, como decimos nosotros acá, como a los golpes, lo aprendemos cuando ya estamos en el lodo y de repente, ¿qué es esto lo que estoy sintiendo? Esto es tristeza, esto es apatía, esto es ansiedad, y empezamos a descubrir, pero tenemos que acceder a un sistema de salud donde lamentablemente no hay prioridad para la Pero salud sí, mental. totalmente, pero también la gente confunde la depresión, dice, no, que yo estoy deprimida, o sea, estoy deprimida Claro, el mal uso del término, porque no me puedo bañar en la piscina hoy, pero eso no es depresión, la claro. depresión va mucho más allá Hay un diagnóstico, hay de eso. pruebas, hay unos instrumentos que tiene que hacer un profesional. Eso es otro punto muy importante. Hay mucho intrusismo profesional. Sí, Hay una persona que de repente, oye, yo siempre quise ser psicólogo, un curso de 3 meses de X, no voy a nombrar ningún tipo de terapia, y yo le confío mi salud mental a esa persona que tiene un diplomado, que tiene un curso. No, tiene que ser profesional de la salud mental, tiene que estar federado y colegiado, tiene que haber un registro, un código de ética por el por cual supuesto. regirse. Y un psicólogo y un psiquiatra, ahorita vamos a hablar de la diferencia de eso, porque los psicólogos van más hacia la parte terapéutica, ¿no? Sí, sí, el psicólogo parte de esos recursos, esa mochila de herramientas, de recursos que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y que la tenemos allí, pero no la hemos desbloqueado. Nosotros, los seres humanos, tenemos un potencial inmenso, tenemos unas habilidades que están allí como esperando el momento de salir. El proceso terapéutico es un acompañamiento, no Sí, es yo decirte qué hacer, no puedo aconsejarte, porque yo aconsejarte sería desde mi punto de vista. El acompañamiento terapéutico tiene que ver, vamos a revisar en esa mochila qué herramientas tienes y qué otras te faltan y te las vamos facilitando para que puedas afrontar esta situación. claro. Y el apoyo familiar también es muy Por importante. supuesto, Cuando tú tener el vas al apoyo. psicólogo, yo he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra, pienso que todas las personas debemos acudir alguna vez en la vida, tanto al psicólogo como al psiquiatra, dependiendo de lo que tú sientas, porque tú tienes que drenar tus emociones y tal vez no tienes con quién hacerlo. Claro, claro. Y con ustedes tienen unas herramientas maravillosas. Una vez fui y después de que me hizo mi diagnóstico, ella me mandó a que dibujara. Ok, Dibuja tal cosa, cuéntame de esos dibujos, qué herramienta usan ustedes allí? Cuando lo más, bueno, dibújame mamá, a papá, dibújame cómo te sientes, y de allí, de esos dibujos, ustedes sacan un diagnóstico, también los psiquiatras lo hacen. Cuando la persona tiene Alzheimer, dibújame un reloj con tal hora, tú te das cuenta de que la motricidad no es la que realmente tiene una persona normal. sí. Ponme este cubo, o sea, porque he estado en citas también con personas allegadas y me llama mucho la atención ese tipo de cosas, ¿no? Vale, Ese tipo de herramientas. esos son test proyectivos. ¿Qué ocurre? Los test proyectivos se basan en todas aquellas expresiones tal vez no verbales en las que nosotros impregnamos nuestro estado emocional, nuestra psicomotricidad, nuestras habilidades en ese caso. Eh, Está la grafología también, la forma como yo escribo, como yo tomo el lápiz, el trazo, todo esto tiene un significado. Muchas personas llevan estos procesos antes de entrar a algún tipo de proceso laboral, hacen sus test y muchas hacen trampitas buscando por allí por Google qué significa. Pues yo Sí, les comento algo. Por mucho que haya un manual que pueda estar disponible, eh, en ese momento lo que para ti representa, por ejemplo, ese papá, esa mamá,
todo eso tiene una historia y eso se va como desmenuzando, por así decirlo, analizando y va a tener un contexto distinto para cada persona. Es por eso que es tan importante que sea un profesional quien lo lea. El dibujo terapéutico ya es otra cosa, ya tendría que ver más bien como de forma de tratamiento, por así decirlo. El arte ayuda muchísimo, baja las defensas, personas que son como muy cuadraditas, muy estructuradas, necesitan Yo entonces cositas. te comenté esta semana, que yo tengo, no sé cómo llamarlo, un trastorno, un problema, porque me preocupa, me molesta la lentitud Ok, en un mundo tan rápido y yo me considero que soy una persona rápida, entonces yo tengo que esperar 3 semanas, para que tú me termines el trabajo. O sea, entiendo que tienes ocupaciones, pero mientras tú estás haciendo eso, yo he hecho 20 cosas más. ya, Y no solamente ocurre porque sea una persona mayor, porque ya cuando tú estás mayor, todo se vuelve más lento. En personas jóvenes, yo un día tuve que agarrar una niña que contraté de 25 años y le dije, hazme este trabajo. La agarré y le dije, esto se hace así. Después me dio pena. ya. Yo dije, porque ¿para qué voy a contratar a alguien que, que no me está rindiendo ni me está haciendo las cosas? Claro, Pero yo creo que yo tengo que darle un freno a eso. Tú me dijiste que sí, que las artes, ya sí, toqué piano, ya hice escultura, ya escribí libros, pero son momentos de mi vida que me dan como ataques, ok. ataques contra la lentitud. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, fíjate algo, Estoy aprovechando la consulta también. por lo que me comentas, tienes un nivel de energía bastante alto, Mucho, tienes mucho. mucha energía y nosotros teníamos como niveles de energía vital. Ojo, no me quiero meter como en términos súper trascendentales, pero tiene que ver con que cada quien lleva su ritmo. ¿Qué es lo que yo sugiero? Trabaja por objetivos. Si la persona te cumple el objetivo, darle un plazo. Si no te sirve, no pasa nada. Puedes buscar personas que vayan afín O con tu deséchala y ritmo. veas otra cosa. Claro, exacto. Tal vez para otro tipo de actividades, genial. Pero para los que a ti te atañe el tema laboral, personas que vayan como afín con ese ritmo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos constantemente acelerados? Esto está relacionado Es con terrible. una predisposición, sobre todo al tema coronario, al tema cardíaco, a la hipertensión, al estrés, al Claro. constante cortisol. ¿Qué ocurre? Es que yo sufro por esto, lo sufro de verdad. Claro, claro, claro. ¿Y qué ocurre con esto? El estrés o el eustrés de una manera equilibrada, de una manera chévere, me ayuda, me impulsa. La incomodidad me impulsa. Sí, cuando yo me siento cómoda, no me muevo, estoy tranquila, pero cuando yo, oye, ya me dio hambre, me levanto y preparo la comida. Pero cuando yo estoy constantemente haciendo algo, no puedo estar quieta, cuando no disfruto tal vez lo que estoy haciendo, porque no es lo mismo estar en música o estar en arte porque simplemente me provoca, no hay una competencia, no es que quiero llegar a este objetivo, checarlo y voy al siguiente. No, cuando lo hago de forma catártica, me ayuda a liberar. La meditación, el yoga, la natación, actividad física, actividad que me ayude sobre todo a trabajar el tema de la respiración, a disminuir un poco el ritmo, nos ayuda. Pero hasta eso se me olvida, ¿viste? Yo digo, voy a respirar profundo, uno, dos, tres, no. Ra, explota. Es que no es fácil, parece mentira. Uno dice, ah, bueno, las personas que meditan ponen la mente en blanco. No es fácil, no No es lo sencillo es. y es algo que requiere disciplina, como todo. Nada hacemos yendo al gym el primer día con mi ropa, me tomo una fotito y no voy el resto del mes. No, requiere disciplina y por así decirlo, los frutos de todas estas actividades se van viendo en la medida en la que va transcurriendo el tiempo. Pero todo esto ayuda, todo esto contribuye el tema de bajarle un poco el ritmo, de callar el ruido externo y empezar a aumentar el volumen de nuestra voz interna, ayuda. Hay un Y, no, artículo, y es indispensable. claro, es necesario. Hay un artículo que quería comentarles que recién se ha publicado en Ecuador, la Universidad de Loja, el doctor Víctor López, maravilloso, sobre la relación del capital psicológico y la espiritualidad con el bienestar. ¿Qué ocurre?
nosotros cuando tenemos un propósito de vida, cuando tenemos un sentido de que hay algo que me gusta, algo que hacer, un proyecto, cuando estamos espiritualmente plenos, que es distinto a religión, ¿ok? Sí, sí, sí. Súper importante. Hay personas muy religiosas que no son espirituales y hay personas altamente espirituales que no precisamente Y practican una muchas religión. personas viven la vida como va viviendo, ¿entiendes? Exacto, eso, bueno, pues hoy como, trabajo, Sí, regreso a casa, listo, pero no tengo un proyecto para mañana. Esta persona tiene un factor de riesgo muy grande. Cuando yo tengo propósito, es mucho más probable que yo me aferre a la vida. Es por eso que cuando estamos sobre todo en edades donde hay alguien a nuestro cuidado, oye, tenemos hijos o tengo un adulto mayor que está a mi cuidado, hasta permiso de enfermarme me lo quito. Ya va, sí. porque necesito. Pero ojo, todo un equilibrio. Nosotros necesitamos también espacio para ser vulnerables, para ser cuidados, el Para cuidador. descansar, para un día no hacer nada si no Y que quiero. no haya culpa. Y que no haya culpa, no pasa nada. Hoy de repente yo pude haber lavado, haber hecho un libro, no pasa nada. Me lo tomé para mí, me lo tomé para ocio, me lo tomé de repente para descansar, para leer un Y en la libro. puerta del cuarto, ocupado. Listo, es mi momento zen. Entonces nos vamos percatando que es necesario encontrar esos espacios, tejer redes de apoyo. Y redes de apoyo me refiero a mujeres, hombres, niños, Niños y ancianos, todos. que yo pueda sentir que me pueden sostener en un momento de vulnerabilidad. Esto es súper importante porque tenemos miles de seguidores en Facebook. Pareciera que Facebook, Instagram, TikTok fuesen nuestra referencia O sea, ya es parte de tu vida, sin ellos no puedes vivir. como que, oye, tengo tantos amigos, oye, pero ¿cuántos de ellos te conocen? ¿Cuántos de ellos te llevan una sopita cuando tienes una gripe? Exacto. ¿Cuántos de ellos te acompañan y realmente saben quién eres? Porque por Facebook, por Instagram, por TikTok podemos tener muchos seguidores, pero ellos están comprando lo que nosotros vendemos. ¿Qué es lo que Claro. vendemos? La mejor foto, la mejor captura, nuestra mejor versión, o al contrario, porque también hay quien se posiciona a través de su tristeza. ¿Sí? Y esto lo vemos muchos adolescentes que dicen, oye, yo tengo depresión, ¿por qué no? Porque yo tengo todos estos síntomas y cuando vemos están siguiendo personas, Patrones, sí. Que exacto, no son las personas adecuadas. que se están de repente haciendo una plataforma digital a través de la enfermedad mental. Sí. Y entonces como la otra cara, la cara en la que yo quiero decir que estoy así y bueno, busco como ese apoyo o ese resguardo a través de la parte digital y no sabemos si realmente esa persona está sufriendo una enfermedad mental o lo está haciendo como estrategia de Y marketing. no todo lo que tú ves en internet Es es real, cierto. exacto. Hay muchas cosas que sí. Ayer hablando con una persona, estoy sacando un montón de libros, entre esos muchos de ayuda que voy a donar, y yo le decía, mira, hay libros que no pueden pasar, se puedan poner obsoletos nunca, porque si vamos a la parte de historia, la historia no la va a cambiar. La historia no cambia, o sea que ese libro Claro. de historia va a estar allí. Este, y hay que conversar con las personas adecuadas, que nos ayuden, no que nos hundan, Claro, y tratar de drenar las emociones, porque sí. no llores, te van a ver en la calle que no sé qué, bueno, pues Invalidar es, esas emociones porque culturalmente las hemos tildado, como las emociones negativas y las positivas. sí, No son negativas, son incómodas de sentir, sí. Pero, por ejemplo, la ira o la rabia nos ayuda a marcar territorio. A sí, nosotros instintivamente nos ayudó en tiempos prehistóricos a cazar. ¿Cómo iba a cazar ese hombre de la prehistoria si no era desde la ira, desde la rabia, desde la supervivencia? En este momento, como sociedad, lo vemos en esos niveles de competitividad laboral, lo vemos en el deporte, pero tiene que haberla. Si yo no me siento incómoda, no siento que estás de repente invadiendo mi territorio y no lo defiendo, entonces dejo que todo pase. La tristeza también es incómoda de sentir, pero es necesaria. La tristeza me ayuda a valorar, a hacer equilibrio. Si acaba de fallecer alguien que para mí es significativo y yo invalido mi tristeza, de repente leyéndome un libro, me envían un podcast, bueno, no pasa nada, pasó un mejor plano, sigue adelante y sonrío, no no, es y el congruente. mundo siempre va a seguir adelante. Pero Se muera quien se tómese su muera, tiempo, pase lo que tómese su pase, tiempo sí, para que llore, para que viva su duelo, su proceso, viva su tristeza
y pueda reorganizar. Si no lo hace, es como comer y dejar el plato sucio allá. O de repente barrer y dejar todo eso sucio debajo de la alfombra. ¿Sabes? Llega un momento donde todo eso se va a levantar Y, y te y, arropa. y tú vas a explotar porque cada enfermedad tiene un significado. Sí, Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me pasó ayer? Tuve demasiado estrés y mira, se me brotó el brazo. Yo asumo que es eso, porque yo fui a la playa y me picó un coralito, pero se me había pasado. Pero ayer tuve tanto estrés que yo dije, mira, que broto. las Claro. emociones Es que reprimeras son muchas cosas. multifactoriales, el tema de las enfermedades son multifactoriales. ¿Qué ocurre? Si seguimos en un sistema de salud que está como enfocado solamente en lo fisiológico, si cuando una persona va a una consulta no le preguntan por otras variables como cómo te sientes, estás durmiendo bien, hay algún evento en este momento que pueda de repente relacionar con los síntomas, lo aislamos y entonces le damos, aliviamos el síntoma. Ok, de repente el dolor de cabeza, de repente de piel, pero si no vamos un poquito más allá y vemos que hay factores de repente que están generando estrés, que está atravesando un duelo, que tal vez no es solamente la meditación, a veces el contacto, el Claro. acompañamiento ayuda. Se nota mucho en El pacientes hablar con una oncológicos. persona que, que esté preparada para eso, porque muchas veces, o sea, yo tengo depresión porque no puedo comprarme el iPhone 20. Pues me conformo con mi Samsung que tengo, es lo que tengo y me sirve, ¿entiendes? Entonces, sobre todo los jóvenes. Sí. Entonces, no, porque mira, yo voy para el gimnasio y no tengo pompi y entonces no me quiero poner este vestido. No, como le digo yo a la gente, disfrute su cuerpo. Dele gracias a Dios que está sano y que está completo. Sí, las prioridades de las causas por las cuales puede detonarse el tema de un cuadro clínico como la depresión van a ser muy diversas, va a depender de esa complejidad que somos nosotros los seres humanos. De repente para mí puede parecer superfluo, bueno, porque no entraste a la universidad, entras el año que viene, pero para esa persona esa estructura mental muy rígida en la que perder no es válido, La rigidez no es buena. entonces puede ser la gotita que rebasó y que haga que tenga entonces que desarrolle un cuadro clínico. Fíjate eso, por ejemplo, este ejemplo, a veces tenemos a nuestros chamos, a nuestros niños en distintas disciplinas, en artes, en deportes, y sin saberlo estamos llevando al límite, a que sean Sobrecargada, exitosos, sí. a que no se aburran, no podemos permitirle que se aburran. Y entonces tronchamos la creatividad, ya dejan de disfrutar ese deporte o ese arte, lo dejan de disfrutar porque ya lo ven como una competencia o como esa necesito ser el mejor para ser aprobado por mamá, por papá o por la sociedad. O Y mi pues hermano es mejor que yo y entonces la ahí ya comparación, es entonces fíjate que terrible. incluso queriendo hacer algo bien, cuando no lo canalizamos de una manera correcta, sin querer, podemos estarle dando una carga emocional muy grande, unas expectativas de éxito. El éxito está sobrevalorado porque pensamos que el éxito tiene que ver con estatus social, con Sí. algo económico, Con con algo tener un carro estético. nuevo, con tener una ropa de marca. Exacto, y entonces No. al no tenerlo, al no cumplir con ese estándar que tengo expectativas, entonces me frustro y se vuelve como un bucle infinito. Empiezo a consumir contenido que me va reafirmando eso. Entonces es algo súper importante el tema de trabajar el autoconcepto, el conocerme, qué es lo que es prioridad para mí, tener un proyecto de vida que tengo que potenciar, el invertir tiempo en mí es súper importante. Te hablaba que el Y tema de la el amarse a uno mismo, porque yo amo a mi madre, yo amo a mi padre, yo amo a mi hermano, amo a todo el mundo y yo me dejo de última, no puede sí, ser. no, el tema de las prioridades ahí es súper importante y que además para yo amarme tengo que conocerme y muchas veces no nos conocemos. Nos dicen, si te dan $1.000.000, ¿qué harías? Y uno de repente, no sé, si te invito a tal lugar, ¿cuáles son tus lugares favoritos? ¿Qué lugares quieres conocer en el mundo? Y uno, aunque no sé, pero me preguntan, no sé, por alguien famoso y me sé la vida completo y se casó, hizo esto, hizo aquello, pero mi proyecto de vida, ¿dónde está? El tema de lo que quería comentarte respecto a la cultura.
Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela tenemos una cultura de mucho, de lo adorno, ¿sabes? Aquí nosotros invertimos en uñas, en cabello, primero muertes que En sencillas, cejas, esto, pero en ropa, y en la parte emocional, casi nadie invierte. entonces ahí es donde vemos, oye, hay un dolor inmenso para ir a una consulta privada, por ejemplo, a nivel de salud mental, pero en el tema de estética somos los primeros. Venezuela, Colombia, Ojo que no está mal, no, está no, muy no, bien. pero Mantenerse vamos a hacer un equilibrio, bien por fuera, pero también por dentro. pero cuando lo tomamos como recurso, como máscara o como escudo, allí se vuelve un problema. Cuando de repente el maquillaje no es porque lo disfruto y me gusta cómo me veo, sino que no me gusta cómo me veo Como sin sin ello. eso, sin eso, Exacto, sí. entonces lo estoy utilizando para disfrazar. Cuando yo estoy comiendo saludable, no porque lo disfrute y porque sienta que es un acto de amor con mi cuerpo, sino porque quiero bajar 5 kilos porque yo tengo que tener tal peso. Es Y distinto no porque mi solo, relación con la comida, con el maquillaje claro, cambia. y no solo por el peso, sino que tienes el hígado graso, que te va afectando un montón de cosas, Claro, que a la claro. larga te va a explotar también. Ahí es donde vemos lo Y, importante de la... y entonces es cuando tú dices, "Ah, ahora es que voy al médico. Ah, pero es que Sí, ya es como que demasiado ya tarde. es tarde. El tema de la psicoeducación, por ejemplo, con este tema de la alimentación, no es igual cuando yo decido cambiar mi estilo de vida y alimentarme de una manera más sana y más saludable, porque cuando nosotros decidimos cambiar nuestro estilo de vida en el sentido de la alimentación, es distinto cuando lo hacemos por cariño, por amor, porque entiendo que tiene consecuencias, a cuando lo hacemos por una competencia, por ejemplo, estética o por moda. Mi relación con la comida va a ser distinta. Cuando veo esa comida que no me agrada, que no me gusta, no siento que está completamente en sintonía con lo que yo quiero y lo que me gusta, es desagradable. Entonces comer ya no se vuelve un acto agradable, un acto de amor, de cariño, sino que se vuelve algo, pues bueno, aquí, o voy a caminar o a correr o a hacer ejercicio, pero con ese fastidio, como que es incongruente lo que yo estoy haciendo con lo que yo siento respecto a eso. Entonces, el hacer las cosas con propósito ayuda muchísimo. Cuando yo digo, voy a practicar, por ejemplo, una disciplina, voy a practicar yoga, pero lo hago porque me gusta, porque resuena conmigo, porque me acerca al estilo de vida que yo quiero, Claro, porque te es súper calma. distinto cuando lo hago, bueno, porque alguien me dijo que tenía que hacerlo porque es bueno, y ya, no vibra, no resuena El conmigo. problema también de la alimentación es que todas las cosas que son muy ricas hacen daño. La grasa, Son el, adictivas. Los el carbohidratos azúcar, y el azúcar se ha demostrado el chicharrón, que dicen que no hace daño, ojo, a mí me encanta. Una arepita con chicharrón, es que es chévere, ¿sabes? Te lo puedes permitir, lo puedes hacer. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando te refugias en ello. Sí, como todo en exceso es dañino, sí, porque sí, incluso yo totalmente. pudiese decir, oye, hacer ejercicio es bueno, pero cuando yo me entierro, me aferro al gym como una vía Voy de en la escape, voy mañana, en la voy mañana, en la noche, voy a no, atrofiarme el tema el de los músculo. músculos, voy a de repente a generar un desgarre, no voy a estar obsesionada con eso, se vuelve un problema. Igualmente ocurre con el tema de la alimentación. Estos alimentos, los más divinos, los más ricos son los adictivos y no nos hacen bien en exceso, pero cuando nosotros no buscamos la gratificación a través Claro. de ellos, es distinto. Cuando yo estoy viendo que, oye, cada vez que me siento ansiosa, me siento preocupada, recurro al dulce. Entonces ya va. Vamos a poner pausa. No es solamente quitarme el dulce, es saber qué está detonando esa inquietud, esa intranquilidad para trabajar, por así decirlo, en la raíz, no el síntoma. Porque yo puedo dejar de consumir chocolate, pero entonces agarro el cigarrillo Claro. o agarro el alcohol. No, pero una de las cifras alarmantes también ya a nivel de salud es el cáncer a nivel mundial. Claro. ¿Y el cáncer se alimenta de qué? Del azúcar, Azúcar, de carbohidratos, de la nicotina, alcohol. todas aquellas cositas, entonces, y todos nosotros tenemos las células NK, que son las natural killer. Nosotros tenemos potencialmente estas células cancerígenas, pero ¿por qué en unos se activan y en otros no? Es multifactorial. Es multifactorial, pero
Sí que hay factores desencadenantes ambientales que tienen que ver con la parte del estrés, que tiene que ver con la parte de los recursos psicológicos. Entonces, si nosotros podemos disminuir o paralizar, alejarnos de esas posibilidades de desarrollar este tipo de enfermedades, vamos a hacerlo, vamos a trabajar en ello. El tema de las enfermedades mentales es multifactorial, ¿sí? Somos de la causa. Genéticamente, ¿qué pasa? Y ahí, Experiencia de vida. gracias a Disney que nos está ayudando muchísimo con el tema de hacer conciencia de esto. La película Encanto, no se habla de Bruno. Todos tenemos un tío Bruno en la familia y a veces tenemos varios. ¿Sí? De esa persona que de repente se suicidó y no se habla, de esa persona que sufrió de depresión, esa persona que tuvo demencia o Alzheimer, pero no hablamos de ello porque es como una Y es un gran vergüenza. error porque Claro, las nuevas generaciones tienen que enterarse de todas merecen estas cosas saberlo, porque y cuidarse para no caer en eso. exactamente, y hay que honrar la memoria de esos familiares. ¿Qué los llevó a ello? De repente, oye, la tía que se iba a casar no se casó y a partir de allí quedó No se habló loca. más. Esa es la palabra, quedó loca. Y con esa etiqueta es tan injusto porque invalidamos todo lo que pudo haber, que fue un duelo, una depresión, fue el detonante para qué. Y eso es importante. Vamos a hablar de todas estas cositas porque va a ser importante y merecen saberlo todos los integrantes de la familia qué predisposición hay. Están esos factores genéticos, están los factores ambientales, lo hablábamos al principio, el Sí. estilo de vida está cada vez más agitado, nos estamos distanciando de la naturaleza, nos estamos distanciando del color verde, de los sonidos de los pajaritos y estamos cada vez más hiperestimulados, con luces, con el gris de la ciudad, con la bulla, y sabes, todo eso también tiene No, sus llega un momento que te consecuencias. atormenta también. Claro. A mí la bulla, o sea, la bulla en exceso me atormenta. Yo tengo que encerrarme y yo disfruto mi naturaleza, Llega un mis punto donde pajaritos. necesitas Sí, escucharte. sí. ¿Qué ocurre? Ojo, no quiero decir con esto que la persona que vive en el llano no desarrolla depresión o ansiedad. Claro que sí, pero está menos propenso. Hay factores de protección que le ayudan, siempre y cuando vive en el aquí y en el ahora, el presente, que es algo súper, súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, pues bueno, la depresión es ese exceso de pasado. La depresión generalmente es un exceso de tristeza que está relacionado con lo que no fui, con lo que perdí, con lo Que que ya no era. lo vuelven, ya más nunca Ya va a está. volver a tu vida. Exacto, pero quedamos enganchados allí. Y la ansiedad tiene que ver con ese exceso Futuro. de futuro, lo que va a pasar. La mayoría de las veces nos preocupamos y nos hacemos escenarios súper negativos de cosas que ni siquiera van a ocurrir. El 95% de esas cosas no Sí. ocurren. Entonces, estás constantemente en el ayer y en el mañana, pero en el hoy, en el aquí y en el ahora. Una cifra muy alarmante y que nos lleva a la reflexión es que el 79% de los latinoamericanos no están recibiendo atención profesional a sus problemas de salud mental. Nosotros acá, sobre todo en Yaracuy, tenemos una cultura que a nivel de espiritualidad vamos hacia alternativas Sí. esotéricas, mágico-religiosas, que, ojo, no soy quien para juzgar, no soy quien para decir que está bueno o está malo, pero eh, abarca mucho más de lo que debería y tenemos que ser muy cuidadosos con las prácticas que no nos Por responsabilicen. supuesto. Vamos a poner este caso. Yo estoy pasando por un duelo, me estoy separando y estoy pasando por un duelo. Voy a terapia y muy bien, me explican, pero me hablan de algo que tengo que hacerme responsable yo y eso me incomoda. Prefiero alejarme e irme a otras prácticas donde me digan, tómate este guarapo o prende esta vela de este color tantos días o, ¿sabes El qué? guarapito ayuda, pero tiene que buscar ayuda Claro, médica. tienes que buscar un equilibrio porque cuando te escudas, mira, lo que pasa es que a esa persona le montaron un trabajo, no te ayuda.
a entender y aceptar que ya esa relación no va. Entonces me aferro a eso, a rituales como para buscar tener esa relación que ya no está y no me hago responsable de mi dolor. Cuando voy a prácticas que son pseudo profesionales, y digo pseudo profesionales porque dicen, bueno, soy máster en esto, soy terapeuta en tal cosa, eh, no quiero nombrar ningún tipo de práctica para no ofender a nadie, por supuesto, pero cuando yo voy a ese espacio y no me responsabilizan a mí, sino que Muy dicen, bien. pues bueno, esto fue porque tu tatarabuela hizo tal cosa y por eso es que a ti no te va bien en el amor. Es más fácil para mí responsabilizar a otros, pero no me ayuda. Realmente no me ayuda porque no me hago responsable. En cambio, cuando yo me hago responsable y estás pasando por este proceso y necesitas acompañamiento, necesitas validar lo que está ocurriendo, pero hay algo que puedes hacer tú, te estoy dando no el pescado, sino la caña de pescar y te estoy enseñando a utilizarla. Allí hay una diferencia muy grande. Pero sí, es tan importante analizar la historia familiar, el árbol genealógico, ahorita hay biodecodificación, hay un montón de herramientas que debemos saber, porque ¿qué pasa? Repetimos Patrones. patrones de conducta que hay que darle un stop, o sea, se fue mi abuela, ese fue mi tío, Claro, ese fue mi hermano, pero yo no es tengo por qué distinto. repetirlo. Exacto, pero es distinto cuando, oye, vamos atrás un poquito a tu historia de vida, porque tu sistema de creencia tal vez viene de generación en generación. Cuando, por ejemplo, no, en mi familia se maneja que el matrimonio era el objetivo principal de una mujer, es decir, Y de plena, tener hijos. exacto, irte de velo y corona y tener tus hijos. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento a una situación donde hay un divorcio en el tapete? Tal vez todas esas voces de tiene que estar casada, el matrimonio es para toda la vida, me lleven a perpetuar un patrón de desamor, de tristeza, de insatisfacción, de frustración, pero no veo como algo factible en la separación. Entonces vamos a trabajar en ese esquema rígido y vamos a ver, para ti hace ruido, hace sentido. Hay un montón de mujeres que han caído en depresión por un divorcio. Exacto, entonces, porque Muchísimas. lo ven como el acabose Y no de es su vida y así, tiene que ver no. con la carga emocional que hay tal vez en su familia. Entonces, analizar esos patrones para cortar y buscar una forma más adaptativa es válido, es necesario, pero no para culpabilizar. No como para Exacto. que, bueno, aquí lo que pasa es que tú no prosperas en tu relación porque tu tatarabuela, no, tu tatarabuela tal vez hizo tal cosa y qué bueno que honre su No, memoria, pero que lo incluso honre. eso se sana. Ese tipo Exacto, de cosas se van sanando. desde el hacerme responsable también de esto, de todas estas decisiones. Y todo eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, requiere disciplina, requiere mucho amor, Sí, mucha autocompasión, el saber que es un proceso de aprendizaje, pero es un proceso bonito y que lo vas haciendo constantemente, ya se vuelve parte de tu día a día. mira, se tiende a creer que los trastornos mentales no son causados por falta de carácter y no tienen nada con ser flojo o débil. Dice, no, es que ella cayó en depresión porque tiene una mente débil. Sí, Y sí, no necesariamente es así. sí, Y aparte de eso, que la depresión y la ansiedad no distinguen ni raza social, ni económica, ni género, ni hombre o mujer, aunque las estadísticas dicen que nosotros las mujeres tenemos más tendencia a caer en depresión que los hombres. esto es algo súper interesante. Fíjate, eso es un estigma. El tema de que es debilidad, es vulnerabilidad y todos los seres humanos somos vulnerables. Que algunos Claro, los asumimos y otros no, es otra cosa. cada quien Pero lo no es asume de una debilidad. manera diferente. Exacto. Pero fíjate este estigma tan grande y esta brecha que hay en las estadísticas entre hombres y mujeres, y ahí vemos un poquito la violencia basada en género, es paradójico porque la tasa de suicidio es mayor en hombres. Quiere decir que entonces los hombres no lo manifiestan clínicamente, es decir, no van al profesional. ¿Y por Exacto. qué? Porque llorar es de débiles, porque tú Porque eres puedes un con todo. macho. Que, A nosotras las mujeres se nos da más permiso, más validación emocional sí, y, ¿sabes? Tenemos redes de apoyo un poco más sólidas. Mujeres, otras mujeres con las que podemos hablar, amigas, madres, pero el hombre es más cerradito o tiende a ser más cerradito y a pesar de que no asiste tanto o no manifiesta esto del cuadro clínico, de la noche también a la mañana aparece.
el se suicidio suicidan. es mayor en hombres. Entonces, realmente no lo padecen o simplemente lo enmascaran. Lo enmascara sin duda alguna. Entonces ahí vemos que es algo que no distingue género, no distingue raza, no distingue posición social y es algo que hay que hablar y que hay que hacer accesible. Entonces tú dices, pero ¿por qué él se suicidó si era multimillonario? Pues tendría algún otro problema que no era el dinero. Múltiples Que no era el Y ahí es dinero. donde está lo interesante, la complejidad que puede tener cada quien. Porque de repente para mí éxito puede ser algo económico, pero tal vez para otra persona éxito puede ser tener paz, tener tranquilidad. Créanme que el lujo del siglo XXI es la paz y la tranquilidad. No el dinero. Eso es algo que Ojo, si ayuda el dinero, ayuda por bastante. supuesto, por Pero no es supuesto. todo. Pero la paz y la tranquilidad que puedes tener teniendo el dinero o no teniéndolo. Porque vemos que de repente la señora que económicamente no le va bien y es la que de repente está en el factor de limpieza, en la organización, es la que tiene buenos días y es la que está más acá. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque ese capital psicológico y esa espiritualidad que debemos trabajar cada uno de nosotros es tan importante? Porque es un factor de protección. Y sin duda alguna, en este mundo tan convulso, tan patas arriba, la educación es muy importante. La educación desde la casa, la educación desde la escuela, para que este tipo de trastornos mentales los niños lo puedan superar y no llegar a un suicidio o por un juego, o por X cosas. Y Claro. también, hablando de violencia de género, que venimos de la conferencia la semana pasada, mira, en cuanto al ghosting, que son las personas que tú conoces por internet, que aparecen, desaparecen, están causando un daño gravísimo a una persona, Claro, que te puede hacer caer en depresión también. Entonces, la maldad no se escapa a muchas cosas. claro. Y hay una cantidad de cosas que de verdad uno dice, pero ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en Sí, esto? la violencia digital son cosas a las que no nos enfrentábamos hace 20 años atrás. Exacto. Ahora una persona, no sé, en Filipinas, de repente puede tomar una foto mía, hacer algo, hacer un montaje, me expone y puede estar expuesta a todo el mundo. Es decir, la Totalmente. digitalización y la globalización tiene sus pros y tiene sus contras. Debemos ser muy comedidos en cómo nos manejamos, cuidar nuestra privacidad, tener como ese círculo bastante cuidadoso de a quién dejamos entrar, porque muchas veces es un arma de doble filo. Totalmente. Y lo que hablamos, no todo el mundo es tu amigo, tus amigos son contados los que están contigo en las buenas y en las malas, y sobre todo en la enfermedad. Exacto. Hablando ya de San Felipe, aquí tenemos muchas partes donde podemos acudir. Sí, En el Hospital Central hay ayuda psicológica, sí, sí. en la Cruz Roja hay ayuda psicológica, en el IPASMED hay ayuda psicológica y psiquiátrica. Así que esto es gratis en muchos casos. Sí, También sí, está la consulta privada, está tu consulta que también es online. sí. Pues la gente que no puede salir de la casa, tengo un caso ahorita de una amiga que su hijo está en depresión, él no quiere salir, no quiere ver a nadie, entonces que vaya una gente a la casa no es fácil, no lo pueden ver online porque no se vea, Claro. entonces hay que buscar también todas esas maneras de ayudarnos Adaptarse a esa situación. a esta nueva situación. Nosotros somos un grupo, tengo una colega, la Mari Jurado, y una productora, Yolanda Ordóñez, que hemos estado haciendo actividades de salud mental, que promueven salud mental eh, a bajo costo, considerando, bueno, casi una quinta parte o una décima parte de lo que pueda valer una consulta psicológica en el sector privado. Y es con el propósito de hacer accesibles estos espacios de conversación. Mañana tenemos la actividad, tenemos un cineforo de la película Harta, que es una película que es un nombre muy bueno, ¿verdad? Porque tú dices, de verdad que sí, estoy harta de esta situación, estoy harta de este jefe, estoy harta de esta pareja. sí. Mañana vamos a estar ahí, voy a estar acompañándote y es necesario, Nata, que está aquí, nuestra productora, promover este tipo de eventos.
a través de la escritura, de este foro chat, de planificar algo en un parque. Sí, sí, la intención es esa, buscar las distintas herramientas, biblioterapia, cineforo, arte terapia, conversatorios. La intención es hacer accesibles los espacios para hablar de salud mental. Hay mucho material, afortunadamente, cinematográfico que podemos sacarle provecho y no desde el entretenimiento, sino de que, ojo, yo me identifico, yo soy también Yanaya, todos somos Yanaya en algún momento y ahí vemos lo importante. Yo no he visto la película, la voy a ver mañana. Maravilloso, maravilloso porque vamos a tener un proceso allí de interacción, de ver cómo dejemos de allí y cómo sacamos de allí, desmenuzamos y extraemos todo lo que necesitamos, porque esa es una radiografía de sociedad, cómo estamos. Entonces, sacarle provecho así. Otras actividades que vamos a venir haciendo, estamos tratando de hacer al menos una mensual, estamos moviéndonos de locación, porque también es importante. No, y vamos a hacer muchos podcasts y los vamos que tengan acceso a las personas también. Exacto. Porque es un tema muy el amplio. Contenido, es un tema muy amplio. Contenido es gratuito, así que no hay excusa. Si hay información, si hay disposición, somos tantas las personas que queremos poner nuestro granito, pues bueno. Tus redes sociales, para que los que quieran comunicarse contigo. Me pueden seguir por Instagram, psicóloga.gaby.ramos y por Facebook Gabriela Ramos Martel, me pueden encontrar por allí. Y bienvenidos todas y todos, importantes e inclusivos aquí, necesitamos representación masculina positiva, necesitamos rediseñar esa masculinidad y para eso necesitamos trabajar en equipo. Claro que a sí. disposición completamente, Maggie. Bueno, vendrán más podcasts porque este es apenas un abreboca de todo lo que hay que saber sobre este tipo de trastornos de salud. Estamos. Chao, chao.